Nunca oíste hablar de ella. Y eso no es un error de la historia, es un síntoma del silencio, porque hay voces que no son borradas por falta de verdad, sino porque son demasiado peligrosas para ser ignoradas sin confrontación. Hulda fue una de esas voces. En un tiempo en que el silencio religioso dominaba, cuando los líderes hablaban, pero Dios no respondía, una mujer oyó la voz del cielo con claridad. Mientras los profetas conocidos callaban, Dios decidió hablar a través de quien nadie esperaba. Ella no estaba en el templo, no ocupaba el centro del poder espiritual, no lideraba multitudes ni buscaba visibilidad. Pero cuando la verdad fue ignorada, fue su voz la que Dios eligió para resonar. Hulda no aparece en capítulos extensos. Su nombre surge pocas veces, casi como un susurro. 2 textos breves en las Escrituras guardan todo lo que sabemos. Y aún así, su palabra estremeció a un rey y cambió el destino de toda una nación. Vivió en un tiempo de colapso espiritual. Judá estaba rota por dentro, corrompida por fuera. La idolatría había ocupado el lugar de la verdad, y el pueblo se había acostumbrado a vivir lejos de la presencia de Dios. Era un tiempo en que escuchar al cielo parecía imposible. Tal vez ese sea el mayor dolor de Hulda. No la persecución, no el rechazo explícito, sino el olvido silencioso. Ser fiel en un tiempo infiel, y aún así, seguir escuchando a Dios cuando casi nadie más escuchaba. Judá no cayó de un solo golpe. La decadencia fue lenta, casi imperceptible. Altares extraños surgieron donde antes había oración. Ídolos fueron colocados junto al nombre del Señor y el pueblo aprendió a convivir con la mezcla. Durante décadas, los reyes eligieron el camino más fácil. Manasés gobernó durante 55 años, normalizando lo que nunca debió ser aceptado. Sacrificios humanos, cultos extranjeros, el templo convertido en un lugar dividido. Después de él vino Amón, que profundizó aún más el abismo. La violencia espiritual se volvió rutina. La presencia de Dios fue siendo empujada hacia los márgenes, y cuando lo sagrado pierde el centro, toda la nación comienza a derrumbarse por dentro. Fue en ese escenario que Josías subió al trono. Tenía apenas 8 años de edad. Frágil a los ojos humanos, rodeado de ruinas espirituales, heredero de un reino quebrado y de una fe casi olvidada. Nada indicaba que aquel niño haría la diferencia. Pero Dios no elige según la apariencia del tiempo. Él elige según el destino que decidió cumplir. Mientras Judá se hundía en silencio, algo estaba siendo preparado entre bastidores. A los 18 años, Josías tomó una decisión inesperada. No buscó alianzas políticas, no fortaleció ejércitos. Decidió restaurar el templo como quien intenta recuperar algo que aún ama. Durante la reforma del templo, algo olvidado salió a la luz. Entre polvo, escombros y abandono, se encontró un libro antiguo. No era solo un rollo de palabras, era la ley que había sido ignorada por generaciones. La lectura de aquel libro no trajo consuelo, trajo confrontación. Cada palabra revelaba cuánto se había apartado Judá. Las advertencias no eran simbólicas, eran directas, claras, inevitables. Cuando Josías escuchó, rasgó sus vestiduras, no como un acto religioso teatral, sino como alguien que finalmente entendió el peso de la verdad. El dolor no venía solo del juicio anunciado, sino de darse cuenta de cuánto tiempo se había desperdiciado lejos de Dios. El libro de la ley no trajo solo recuerdos, trajo responsabilidad. Josías comprendió que Judá no estaba solo desordenada espiritualmente, estaba condenada por sus propias decisiones. La verdad había sido ignorada por demasiado tiempo. El rey sintió algo raro en los líderes, un temor genuino. No intentó justificar los errores del pasado,
No suavizó las palabras del texto. Entendió que había un peso espiritual sobre la nación y que necesitaba escuchar a Dios con claridad, no con conveniencia. Pero había un problema. ¿Cómo saber si aquel libro era realmente la voz del cielo? ¿Cómo discernir si el juicio anunciado era inevitable? Josías necesitaba confirmación, no de opinión, sino de revelación. Había profetas activos en aquel tiempo, hombres conocidos, voces respetadas, nombres fuertes. Jeremías caminaba por las calles anunciando advertencias. Sofonías denunciaba la corrupción con palabras duras, pero ninguno de ellos fue buscado en ese momento. Josías hizo algo inesperado. Envió a sus mensajeros a la casa de una mujer, no al templo, no al palacio, sino al segundo barrio de la ciudad. Allí vivía alguien que llevaba una autoridad silenciosa. Este detalle no es accidental. Cuando el ruido religioso falla, Dios habla a través de voces que no compiten por escenario. Hulda no fue llamada por conveniencia, fue llamada porque su voz estaba alineada con el cielo. Hulda no aparece en escena con alarde, no hace discursos largos ni crea suspenso. Cuando los mensajeros llegan, ella ya sabe por qué han venido. La presencia de Dios ya había preparado su respuesta. Su vida no estaba bajo los reflectores. Casada con Salum, encargado de las vestiduras reales, vivía cerca del poder, pero sin formar parte de él. Conocía los bastidores, pero eligió permanecer fiel. Este es el dolor silencioso de Hulda, ser escuchada por Dios antes de ser reconocida por los hombres. Cargar una palabra pesada sin necesitar aplausos. Esperar el momento correcto sin forzar espacio. Y cuando es llamada, no retroceder. Cuando Hulda abrió la boca, no hubo largas introducciones, no hubo ningún intento de agradar al rey. Habló como quien carga un peso eterno. Las palabras de este libro son verdaderas. La ley no era simbólica, estaba viva. Confirmó aquello que Josías temía. Judá había quebrantado el pacto. El juicio anunciado no era exageración, era consecuencia. El dolor del rey ahora tenía nombre y dirección. Historias como esta nos recuerdan que Dios sigue hablando cuando estamos dispuestos a escuchar. Si sientes que esta palabra toca algo profundo en ti, permanece con nosotros. Aquí, cada historia es contada con propósito. Hulda no suavizó el mensaje, declaró que la destrucción vendría, que Judá cosecharía lo que sembró, que abandonar la verdad siempre cobra su precio. El cielo no estaba en silencio, estaba respondiendo. Pero entonces algo cambió en el tono de su voz. La misma profetisa que anunció juicio trajo misericordia. No para toda la nación, sino para un corazón quebrantado. Josías sería preservado, no porque Judá lo mereciera, sino porque él se humilló. Lloró al escuchar la verdad, y Dios vio sus lágrimas. La profecía de Hulda fue precisa, sin metáforas excesivas, sin confusión espiritual. Juicio para quienes persistieron en el error. Gracia para quienes se arrepintieron de verdad. Esto revela algo profundo acerca de Dios. Él no ignora el pecado colectivo, pero honra el arrepentimiento individual. Incluso cuando la historia no puede revertirse, el corazón todavía puede ser alcanzado. Hulda no salvó a Judá del exilio, pero salvó a una generación de la ignorancia espiritual. Mostró que escuchar a Dios a tiempo puede no evitar el dolor, pero redefine su significado. La palabra de Hulda no quedó confinada en su casa, ni murió en el oído de los mensajeros. Atravesó corredores, alcanzó el palacio y se posó directamente en el corazón del rey. La verdad, cuando viene de Dios, nunca permanece escondida. Josías no relativizó la profecía, no pidió otra opinión, no intentó suavizar el peso del mensaje. Entendió que aquella palabra exigía una respuesta y que postergar la obediencia
sería repetir el error del pasado. Hay palabras que consuelan y hay palabras que confrontan. La de Hulda no vino para agradar, vino para alinear a toda una nación con aquello que había sido olvidado por generaciones. El rey rasgó sus vestiduras, pero no se detuvo en el gesto simbólico. Reunió al pueblo, abrió el libro y leyó en voz alta todo lo que estaba escrito. La verdad volvió a ser pública, altares fueron derribados, ídolos fueron destruidos, prácticas que se habían infiltrado en la fe fueron expuestas y removidas una a una. La reforma no fue parcial, fue profunda. El arrepentimiento verdadero siempre genera movimiento, cambia estructuras, hábitos y prioridades. Josías entendió que escuchar a Dios sin ajustar la vida es solo ruido religioso. Aun con la reforma, la profecía de Hulda no fue anulada. El juicio todavía vendría. Las consecuencias del abandono colectivo no serían borradas de inmediato. Esto revela algo difícil de aceptar. Dios perdona corazones arrepentidos, pero no siempre elimina los efectos de años de decisiones equivocadas tomadas como nación. Aún así, había misericordia. El rey no vería la destrucción. La verdad fue dicha con claridad, pero también con compasión. Justicia y gracia caminaron juntas. Después de eso, Hulda desaparece del texto. No hay registros de celebraciones. No se escribió ningún cántico sobre ella. No se preservó ninguna biografía. La Biblia sigue adelante. Pero el silencio no borra el impacto. Algunas voces hablan una sola vez y lo cambian todo. No necesitan repetirse, porque la palabra ya cumplió su propósito. Hulda no buscó permanencia en la historia, buscó fidelidad en el momento correcto. Y eso es lo que separa a quien quiere ser recordado de quien acepta simplemente obedecer. Hulda fue decisiva, pero no popular. Fue escuchada, pero no exaltada. Fue instrumento de Dios, pero permaneció fuera de los reflectores de la tradición religiosa. Este es un dolor silencioso. Ser usado por Dios y aún así no ser recordado. Cumplir un llamado sin aplausos al final. Pero el cielo no mide el impacto como los hombres. Lo que es ignorado en la tierra queda registrado en la eternidad. Dios no olvida a quien habló cuando Él mandó hablar. Tal vez la historia de Hulda no sea larga porque se parece demasiado a la nuestra. Con llamados discretos, con responsabilidades pesadas, con decisiones que nadie ve. Ella nos enseña que el propósito no depende de la visibilidad, que la verdad no necesita volumen y que Dios todavía levanta voces donde el mundo espera silencio. La historia termina, pero el eco permanece, porque cada vez que alguien elige obedecer, aunque no haya reconocimiento, Hulda sigue hablando. La historia de Hulda nos recuerda que Dios no busca escenarios, busca corazones dispuestos. Ella no levantó ejércitos, no escribió libros, no fue recordada en muchos sermones. Pero cuando Dios necesitó una voz fiel, fue ella quien habló. Tal vez tú también hayas vivido en silencio. Tal vez tu dolor nunca fue explicado. Tal vez tu fe fue puesta a prueba lejos de los reflectores. Pero, así como Hulda, Dios ve a quien permanece firme incluso cuando nadie está mirando. Si esta historia habló contigo, suscríbete al canal. Aquí contamos historias bíblicas narradas con profundidad, historias de dolor que revelan propósito y voces que el tiempo intentó esconder, pero Dios decidió usar. Deja tu comentario, compártelo con alguien que necesita escuchar esto y permanece con nosotros. Aún hay muchas historias que necesitan ser reveladas.